Bienvenidos una vez más a Té de Tíos. Un espacio libre para pensar, decir, compartir, conversar sobre cosas del cielo y de la tierra. Hoy tenemos con nosotros a otro de los té tíos, a otro tío en este té, que es el profesor César Sánchez. Profesor, bienvenido. Hoy el profesor Ronco le pasó la posta. Para mí un honor siempre tenerlos por acá. Muchas gracias, mi estimado Henry, y gracias a todo el público de Té de Tíos, de Epistecnología, de todos los canales donde esto se vea, ¿no? Como siempre es un placer reintegrarse a estos ámbitos, ¿no? Sí. Siempre es bueno estar, pues, con la buena gente, ¿no? Y recuerdo que estuvimos, bueno, el último encuentro presencial que tuvimos, profesor, fue justamente en la Municipalidad de Yanaguara. Usted estaba justo por casi irse a Argentina. ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios, fue una experiencia bastante buena. Estuve ahí un cierto tiempo, ¿no? Justo atestiguando los inicios de un cambio histórico, ¿no? En Argentina, de lo que esperemos Sí, que sea un pues, cambio histórico. esperemos que de verdad sea un cambio, ¿no? Y no sea una peluca. Pero yo auguro y como venezolano deseo ese cambio luego reflejado también en nuestro país. Para el bien, todavía no han pasado los primeros 100 días, así que vamos a ver cómo va, pero esos aires que se respiraban por allá eran de esperanza. ¿Cómo eran? Sí, Milei. Yo llegué a Argentina un día después o 2 días después de las elecciones primarias, ¿no? Y lo que sí se notaba era que prácticamente la gente estaba totalmente harta con el gobierno, ¿no? Era una situación donde la gente no toleraba más este gobierno demagógico de los peronistas, ¿no? Entonces, por otro lado, en los sectores católicos tradicionales, ¿no? Había una polarización respecto a Milei, ¿no? Si bien son sectores minoritarios, ¿no? Son sectores muy comprometidos con la defensa de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y considerando las múltiples heterodoxias de Milei, había bastantes que estaban un poco escépticos o incluso hasta hostiles respecto a Milei, ¿no? A pesar Creo de que es una que reacción natural, ¿no? También es una reacción natural a ciertas posturas por que puede supuesto, reflejar, que puede claro reflejar. que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos dicen que el Perú necesita un Milei, ¿no? Yo no creo que el Perú necesite un Milei, no estamos tan mal todavía. Porque No sé si Milei tan es mal una y no figura creo que crack. estemos tan preparados para ello tampoco, ¿no? Creo No, que leías. Milei es una figura de una sociedad apóstata, ¿no? O sea, es como cuando uno ve, por ejemplo, en las invasiones bárbaras, cómo había figuras como Clodoveo o incluso que los mismos godos, ¿no? Alarico, ¿no? Que eran a veces un poco heterodoxos o bárbaros en algunos puntos, bueno, en todos los puntos eran bárbaros, pero que a la larga representaban un cierto orden en sociedades destruidas, ¿no? Evidentemente, si en el año 390 Teodosio, el emperador romano católico, ¿no? Era evidentemente algo muy bueno, y poner como alternativa al Clodoveo, una figura del 480 más o menos, el 490 sería pues absurdo, pero en el 480, cuando ya todo estaba hecho tiras, evidentemente Clodoveo, que era un bárbaro, era una alternativa. Entonces, y Milei es Era un mal necesario. claro, Milei es una especie de bárbaro. ¿Por qué? No lo digo por sus costumbres o por sus ideas, sino lo digo por sus ideas. Muchas de sus ideas son ideas verdaderamente absurdas, ¿no? Su visión del mundo no es la correcta, pero con los delincuentes que tenían la vereda del frente, evidentemente era una alternativa, ¿no? Nosotros no estamos tan mal, ¿no? O sea, nosotros no necesitaríamos un Milei, necesitaríamos una Villarruel, quizás, una Victoria Villarruel, es decir, una figura más católica como es su vicepresidenta, ¿no? O sea, el Perú no ha llegado a los extremos de deconstrucción a los que ha llegado la sociedad argentina, ¿no?
No han pasado tantos años todavía, ¿no? Por lo menos allá en Argentina, pues ya son pasados los 20 años hacia donde nos dirigimos también en el Claro, y además sector. la mentalidad del argentino es socialista, ¿no? Es decir, tiene una mentalidad socialistoide, o tenía al menos, ¿no? Aquí, en cambio, hay una mentalidad popular nacionalista en hasta cierto punto en la población, pero la población del Perú no depende del Estado. Los pobres en el Perú no dependen del Estado. No dependen del Estado. Los pobres del Perú dependen de ellos mismos, ¿no? Justamente lo Porque, hablábamos, pues, ¿no? En la primera, pueden ir a ver el primer capítulo de esta temporada de Té de Tío. Estuvimos hablando un poco del Perú, ¿no? Y cómo justamente se configura, ¿no? En la última conversación que tuvimos en vivo con el profesor Ronco, ustedes estaban conversando un poco, ¿no? Yo estaba detrás de cámara, pero sí, definitivamente, yo pienso que no es necesario un Milei para Perú porque no veo tampoco a la sociedad peruana preparada para un Milei. No veo tampoco esa idiosincrasia, tal vez me equivoco, porque justamente lo que acaba de decir usted, no somos un país que depende del Estado. Nuestra economía se maneja bastante desde la economía privada, ¿no? sí, Y en esta espera de llegadas, ¿no? Retomando un poco el tema de hoy, ¿no? Que vamos a hablar un poco sobre ayer domingo, segundo domingo de Adviento, también, ¿no? Estamos acá en la iglesia en la espera, ¿no? Estamos en una preparación, ¿sí? Y el Evangelio ayer nos hablaba, ¿no? De justamente esta aparición de Juan el Bautista, ¿no? Y ¿qué nos puedes comentar tú, profesor, de este tiempo en el que estamos ahorita viviendo, como es el tiempo de Adviento? Y estuvimos conversando el lunes pasado con el profesor Ronco del primer domingo, ¿sí? Justamente en esa preparación, en ese estar en vela, ¿no? Y este segundo domingo ya pues hay una profecía, ¿no? Inicia una profecía, comentaba el profesor también en uno de estos cortos videos de teología en un minuto, de que es el último del Antiguo y prácticamente el primero del Nuevo Testamento. Y con Juan Bautista. ajá, y con digamos, este contexto, cierro y te doy la palabra, profe. Bueno, sí, hay que recordar algo que puede parecer un poco extraño para mucha gente, ¿no? Y que es lo siguiente, la Navidad, todavía no estamos en Navidad, ¿no? La Navidad empieza el 25 de diciembre a las 00 horas y en cuanto ciclo navideño termina en febrero, en verdad, ¿no? Termina cuando empieza, y hablo en términos tradicionales, ¿no? El ciclo pascual con los tiempos de septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Es decir, la Navidad es, y por lo menos la octava de Navidad dura hasta la fiesta de Reyes, que es la parte propiamente navideña, ¿no? Entonces, que es hasta el 6, hasta la octava de Navidad y más allá, ¿no? Es decir, hasta la fiesta de los Reyes Magos. De ahí que se hable de los 12 días de Navidad, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, fuera de esas observaciones, ahora estamos en Adviento. Y el Adviento es un tiempo penitencial, ¿no? Es un tiempo de penitencia, es un tiempo donde tenemos que hacer penitencia, ¿no? Valga la redundancia, es decir, es un tiempo donde tenemos que reflexionar, tenemos que mortificar, tenemos que reparar, ¿no? Pero evidentemente la idea que nos venden es más bien que Navidad acabe el 25 de diciembre, ¿no es cierto? Que Navidad acabe el 25 de diciembre y que todo lo que hay antes es Navidad, comilonas, etcétera, ¿no? Pero es un tiempo de penitencia donde se nos trae, por ejemplo, al gran penitente, ¿no? Al gran penitente que es San Juan Bautista, ¿no es cierto? ¿No? Y hay que hablar
que San Juan Bautista, ¿no? Es una figura muy importante, porque con esa figura se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento, ¿no? Y esa condición central de Juan Bautista hace, por ejemplo, que la iglesia sea, que en la iglesia sea uno de los pocos cuya natividad es celebrada. Todos los demás santos tienen como conmemoración el día de su muerte, de su nacimiento al cielo, o alrededor de su muerte. Pero en el caso del Bautista, se celebra también su Navidad, la Navidad de San Juan Bautista es el 24 de junio, ¿no? La Navidad de nuestro Señor Jesucristo es el 25 de diciembre, y la Navidad de la Santísima Virgen María es el 8 de septiembre. Son las únicas 3 Navidades que la Iglesia conmemora, los únicos 3 nacimientos, cumpleaños, que la Iglesia conmemora. Y eso nos habla de la figura fundamental de San Juan Bautista, que es el preparador de los caminos de nuestro Señor, ¿no? Así es. Y ¿por qué por qué se toma esta especial atención, ¿no?, con Juan el Bautista en su celebración de su nacimiento? Por lo menos en Venezuela hacemos tremenda fiesta y lo bailamos bastante a este santo, ¿no? Pero ¿cuál es, no? ¿Cuál es el origen? ¿Y qué nos trae? Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? El hecho de ser un primo de nuestro Señor Jesucristo, una figura central entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un preparador de los caminos, un hombre penitente, ¿no? O sea, en el Adviento recordamos a San Juan Bautista, y fue el gran penitente, vivía en el desierto, ¿no es cierto? Era una especie de misionero ermitaño, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Una figura que representa de alguna manera la vida religiosa, ¿no? La vida religiosa de la iglesia, ¿no? Aquellos hombres y mujeres que se comprometen con votos a vivir la pobreza, ¿no? Entonces, la castidad y la obediencia, y en este caso San Juan Bautista es una figura bastante llamativa, ¿no? ¿Cómo nos apoya o cómo nos ayuda las reflexiones de esta figura, ¿no?, que veíamos en este domingo, en este segundo domingo de Adviento, para prepararnos, ¿no? Bueno, la preparación es... Sí, esta simbología que nos da para también encender esta segunda vela de la corona. Claro, bueno, la corona de Adviento, como sabemos, es una costumbre bastante reciente, ¿no? Así que, bueno, más allá de los colores litúrgicos y de reflexionar sobre las lecturas de cada semana en la corona de Adviento, o sea, no podría decir más, ¿no? Yo en mi casa no tengo corona de Adviento, por ejemplo. Se originó en un pastor luterano, la originó en Alemania en los años 20, y después se fue a los gringos, y de los gringos vino a nosotros, ¿no? Entonces, cosas de la vida. Y no vino por el pueblo, vino por los curas. O sea, es una cosa que empezó de las parroquias a las casas, ¿no? En el Perú, a partir de los años 90, de la segunda mitad de los 90. Pero bueno, fuera de eso, San Juan estaba en el desierto, vemos, ¿no? En las lecturas vemos que está en el desierto. Nosotros también debemos estar en el desierto. Es difícil decirlo, ¿no? Porque ahora todo se llena de compartir, del amigo secreto, de ese tipo de cosas, pero en los trabajos, pero hay que estar en el desierto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el desierto, profesor? El desierto significa el ir hacia nosotros mismos. Como diría Plotino, en el último párrafo de las Eneadas, ¿no?, plotinianas, ir solo con el solo. Ir solo con el solo, es decir, tratar de ver en nosotros cuál es la voluntad de Dios. Y eso es bien difícil, ¿no? Bien difícil, porque todo el mundo, o muchos, creen que saben lo que quieren, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, yo ya sé lo que quiero, yo tengo mis metas, ¿no? Se habla incluso del año nuevo, de las metas que hay que tener. Y hay gente que está preparando sus metas. En cambio, hay otra gente que yo creo que es más afortunada, ¿eh? Yo creo que esa gente es más afortunada. Gente que no sabe qué hacer. La gente que ya no sabe qué hacer está cerca del desierto. ¿Por qué? Porque
Hay que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces, la bulla externa y nuestras propias pasiones que se desvían hacia las cosas impiden que podamos discernir la voluntad de Dios. Porque en lugar de oír a Dios, oímos a nuestras pasiones. En lugar de oír a Dios, oímos la propaganda comercial. No sabemos lo que queremos, o peor aún, creemos que queremos algo que en verdad no queremos y que en verdad nos va a destruir. Estar en el desierto, llegar a un silencio interior, en donde podamos estar despojados de nuestras malas pasiones, despojados de todo, en verdad, para poder escuchar qué es lo que quiere Dios de nosotros. No lo que quieren otras personas por nosotros, porque estamos demasiado acostumbrados a veces a que otros decidan por nosotros. Ese es el desierto. En el desierto, Juan se vestía con pieles y comía animales silvestres, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? ¿Porque estaba loco? No, lo hacía porque quería preparar el camino a Dios. Nosotros vamos a recibir a Cristo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Creemos que Cristo simplemente es un check más en nuestra lista de compras navideñas? ¿O en verdad nos tomamos en serio las cosas, ¿no? ¿Cómo tomarse en serio las cosas? Despojándonos de todo. Y claro, alguien dirá, pero profesor, ¿cómo me voy a despojar de todo si tengo trabajo? Claro, pero tiene que ser una actitud espiritual a la que se accede mediante el ayuno y la oración. Y no solo el ayuno lo recomendaba la iglesia en Adviento, porque estamos, dentro de un tiempo se celebrarán las 3 fiestas tradicionales previas a la Navidad, que son las ferias de Adviento. Las ferias de Adviento que serán, me parece, a ver, voy a chequear aquí exactamente cuándo son las ferias de Adviento. Me parece que ya se acercan, ¿eh? Creo que la feria de Adviento, sí, claro, la feria de témporas de Adviento es el 20, el 21, el 22 y el 23, 20, 22 y 23. Son fechas donde la iglesia recomendaba el ayuno y la abstinencia de carnes. Porque, claro, alguien dirá, pero también eso tiene muchos sentidos en la salud, ¿no? Porque si vamos a apresurarnos a las comilonas de Navidad, sería bueno ayunar un poco antes, ¿no? Y es cierto, la iglesia sabe. Incluso hasta el 7 de octubre, el 7 de diciembre, la víspera de la vigilia de la Inmaculada, también era fecha de ayuno. Y por eso es que eso todavía queda algo, el hecho de que las vigilias sean de ayuno, queda algo en la costumbre que está en el Perú, no sé si será en Venezuela, me parece que debe haber sido igual, de comer la cena navideña el 25 de diciembre a las 00 horas. No sé si sí, exacto, sí. ¿Por qué? Porque el 24, siendo vigilia, era día de ayuno. Ah, ok. Entonces, esa era la costumbre de la iglesia. General ahí. No es cultura católica y además tiene mucho sentido. Hay que ayunar. O sea, cuando uno ayuna, la oración se hace más profunda. Cuando uno ayuna, el corazón se hace más blando. Ayudar a los pobres, cosa que también es muy buena en Navidad, porque en Navidad conmemoramos también el ayudar a un pobre. ¿Y quién fue el pobre al que se le ayudó? A que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que volver a nosotros mismos mediante el ayuno, mediante la oración. Eso es bien difícil. Porque ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si es que tratamos de tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y no rezamos y no ayunamos y no recibimos los sacramentos, el sacramento de la penitencia, que debemos recibirlo ahora con tanta frecuencia? Lo que ocurre es que nos engañamos, que creemos que escuchamos a Dios y escuchamos a otro, o a nosotros mismos, o llevamos una vida espiritual superficial en la que no crecemos y que nos lleva a que, si bien podemos recibir los sacramentos un domingo, al próximo domingo tenemos que volver a confesar. O sea, nos caemos y al final nuestra práctica religiosa se convierte en una vida, en una visión superficial, ¿no? Donde al final tentamos la misericordia de Dios. Entonces, por eso, si yo tuviera que dar un mensaje en Adviento, sería: imitemos a San Juan Bautista en la medida de lo posible, ¿no? Procuremos ayunar, procuremos rezar más de lo normal, procuremos alcanzar un silencio en nuestro corazón, tener por lo menos una hora de no estar con nadie, de no distraernos con el celular y de rezar y de decirle simplemente a Dios una oración muy simple: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres? Manifiesta, como diría San Agustín, ¿no? Dime lo que quieres de mí y dame la fuerza para darte. Pídeme lo que quieras, ¿no es cierto? Y dame lo que me pides, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en ese sentido, ese es el verdadero espíritu de la vida. ¿Y qué ocurre? Alguien dirá, pero el profesor es un enfermito, ¿cómo nos pide hacer eso? Hay tanta comida rica en el Perú, etc. La mejor manera de disfrutar la Navidad
de disfrutar el gozo de la Navidad es después de habernos sometido a las penitencias del Adviento. Incluso hasta en un aspecto físico, incluso hasta en un aspecto dopamínico de neurotransmisores. La única manera de poder disfrutar de las cosas sencillas de la vida y de no caer en compulsiones, ni en adicciones, ni en ansiedades, es mediante la alternancia entre el ayuno y la fiesta. Esto hasta tiene una demostración psicológica, ¿no es cierto? ¿No? Ahora se habla, por ejemplo, del dopamine detox, del ayuno de dopamina, ¿no es cierto? ¿No? Y en esta fecha navideña que tenemos tanta dopamina, que tenemos, por eso hay tanta depresión ahora, porque la gente puede acceder a todo lo que quiere. Y cada vez quiere más cosas, ¿no? Eso es todo lo contrario al espíritu del Adviento y al espíritu de la Navidad, que ahora se ha vuelto una fiesta tan consumista, que más bien es una celebración grotesca del consumo, de la gula, ¿no? Una saturnalia, ¿no? Es casi. Entonces, hay que volver por eso al ejemplo de San Juan Bautista, el ejemplo penitencial de San Juan Bautista. Y yo lo digo que he empezado a practicar de manera sistemática el ayuno en este año, y la oración profunda, y me he consagrado a la Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort, cosa que recomiendo mucho. Es totalmente recomendable volver a las formas tradicionales de penitencia, incluso para elementos naturales como la simple agudeza mental, la capacidad de poder ser más diligente. Entonces, todas esas cosas, el ayuno, la penitencia física, que puede ser no necesariamente un silicio o un azote, ¿no? Puede ser hacer deporte, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio también puede ser una buena penitencia para este viento, especialmente para alguien que no le gusta, ¿no? Para alguien que le gusta mucho el ejercicio, más bien será no hacer el ejercicio o no hacer el ejercicio que le guste, ¿no? Pero en verdad, la figura de San Juan Bautista nos recuerda la necesidad de la penitencia, ¿no? En estas fechas. Qué interesante esto que me comentas, me hace mucho sentido también. Es algo de lo que, por supuesto, no lo tenía o traía en cuenta, y que puede ser definitivamente un espacio para reflexionar y para ahondar un poco más a lo que llamas o a lo que llamamos las penitencias tradicionales, y cuáles serían las alternativas modernas, ¿no? Que, digamos, nos viene en la lluvia de ideas de conversación. Ahorita me acabas por ejemplo, de dar algunas. ayunar de las redes sociales. Ayunar del smartphone. Bueno, yo estoy en permanente ayuno del smartphone porque este es mi celular. No tengo WhatsApp, no tengo esas estupideces. Y creo que eso le debo a mi salud mental, ¿no? O sea, porque estar metido en todos los debates absurdos que hay en las redes, en tanta estupidez, en ver tanta cosa poco edificante, porque en las redes se ven cosas muy poco edificantes. No me refiero a contenido inmoral, que eso ya está definitivamente descartado, ¿no? Contenido directamente. Pero a veces ves cosas poco edificantes de las personas, comentarios chabacanos, deseos de restregarle a la gente una falsa felicidad, ¿no? Que no existe, pero que se proyecta para no ser menos que la amiga de lado, ¿no? Que la amiga, y claro, y ahí uno ve a Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ¿no? Santa Rosa de Lima, que se dedicaba a las penitencias tradicionales, era una mujer muy bella que se esforzaba por no ser tan bella, para evitar que esa belleza pudiera distraerla de su camino a Dios y hacerla peor, hacerla una mala persona. En cambio, podríamos decir, Santa Rosa era una chica bonita que quería parecer fea. En cambio, en el Instagram se ven tantas chicas no tan bellas que quieren parecer bellas, ¿no es cierto? Gracias a los filtros, ¿no? Por eso Santa Rosa, igual que San Juan Bautista, es una figura totalmente contrarrevolucionaria para esta época y que hay que reivindicar. Por eso yo soy tan devoto de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y uno ve que incluso entre cristianos ocurre eso, ¿no? El cristiano ve, o la cristiana, porque lamentablemente a veces hay una tendencia a la vanidad muy fuerte en el bello sexo, que el sexo masculino le está alcanzando, dicho sea de paso, ¿no? En la belleza. Antes se exhortaba la modestia en las mujeres, ¿no? En cambio ahora uno ve a personas a veces católicas poniendo fotos insinuantes y abajo una frase de San Juan de la Cruz, ¿no? En la tarde de la vida te examinarán en el amor, ¿no? Entonces, y claro, a veces no es simplemente el efecto que puedan producir en las personas que les observan en esas situaciones, ¿no? Que es una situación de poca edificación, pero también es una carrera. Se ve, por ejemplo, que la amiguita tiene su foto con el enamorado viajando no sé dónde.
viajando a un lugar paradisíaco. Yo tengo que tener 2, y 2 lugares paradisíacos, y 2 enamorados, si es posible. Entonces, todo es una gran carrera superficial, y entre cristianos. Porque aquí yo no estoy predicando al mundo pagano, ¿no? No estoy predicando a nadie, en primer lugar. Pero entre cristianos se dan esas ridiculeces, especialmente en el Perú. El Perú es un país donde muchos católicos son más burgueses que católicos, y son católicos en la medida en que son burgueses. Es decir, soy católico en la medida en que pertenezco a un grupo que representa a cierto sector sociocultural nacional al que me conviene afiliarme, por razones laborales, por razones de estatus y por otras razones más. Y en ese sentido, yo tengo que mostrar y tratar de conciliar mi vida burguesa con mi vida católica. No soy un católico como el que camina de rodillas en el santuario del Señor de Ayabaca, o el que lleva un pedazo de hielo subiendo al cuello Riti. Yo soy un católico decente. Soy un católico burgués, de la casta, diría mi ley. Entonces, y eso genera, pues, muchas cosas muy poco edificantes en el Instagram, que no se ven en tantos países. Yo he visto los católicos comprometidos argentinos que son mucho más penitentes que nosotros en algunos puntos respecto a las redes sociales. Pero también el dejar de publicar y el dejar de revisar las redes sociales puede ser una buena penitencia, ¿no? Lo tomo en cuenta entonces para este Adviento, de reducir mi consumo. Generalmente mi consumo de redes es por oficio, por trabajo, pero incluso creo que es momento también para tomarlo en cuenta y hacer mi acto penitencial, ¿no? También tener ese espacio y ese viaje a este desierto que todos necesitamos, ¿no? Y que es tan importante para la vida de todo buen cristiano, ¿no? Y me quedo con eso que me pareció genial de tu parte, profesor. Nada, muchas gracias. Hoy estuvimos pues reflexionando un poco, ¿no? Sobre el segundo domingo de Adviento. Tocamos ahí un poquito de sociedad. Es una conversación acá entre tío que siempre se puede expandir así. Ahí está libertad, ¿no? De que podemos hacerlo. Yo creo que el tío más joven, pero de todas maneras aprendiendo mucho con cada uno de ustedes, y que me encanta de paso, invitando a que otros tíos se unan a este espacio, ¿no? Profesor, ¿algún mensaje para prepararnos al tercer domingo? El próximo lunes. Claro, mira, hablaremos tal vez en la liturgia tradicional, las lecturas del Adviento hacen mucho énfasis en el fin de los tiempos. En la llegada de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos, luego de un momento de crisis histórica extrema, que la Iglesia denomina gran tribulación. Yo no sé si estamos ya en la gran tribulación, pero si no estamos en la gran tribulación, se le parece bastante. Guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Entonces estamos en una situación bien difícil. Entonces hay que rezar por nosotros mismos, por nuestra perseverancia. Yo creo que definitivamente estamos en ese tiempo. Yo creo que sí estamos en ese tiempo porque las guerras, vemos que las guerras no son solamente externas, sino también internas. Lo acabamos de comentar ahorita, ¿no? Hablando directamente sobre las penitencias. Son guerras externas y son guerras internas, ¿no? También vemos mucho llamado, ¿no? A la reflexión hacia lo natural. Dice nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de San Mateo, que se lee el último domingo del tiempo post-Pentecostés previo al Adviento. Si esos tiempos no fueran acortados, hasta los elegidos prevaricarán, ¿no? Que eso también lo repite en el Evangelio según San Lucas, que es en el primer domingo de Adviento en el leccionario tradicional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estamos seguros. No estamos seguros, podríamos caer. San Claudio de la Colombia decía: he visto caer las estrellas del cielo y he visto removerse las columnas del firmamento. Es decir, he visto que gente más piadosa que uno ha caído. Entonces,
hay que tener en cuenta que vivimos un mundo donde se enfría la caridad y donde crece la iniquidad, como enseña también nuestro Señor en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Vivimos un tiempo donde la maldad crece. Desde los últimos 100 años, 150 años, donde habría empezado esta o gran tribulación o prefiguración de la gran tribulación, hemos visto guerras atroces, como nunca se había visto. Como decía Benedicto XV, la guerra convertida en una institución permanente de la humanidad, cosa que ahora estamos viendo que ocurre. Y además hemos visto una cosa que es peor que la guerra, porque la guerra mata el cuerpo, en cambio hay otra cosa que mata el alma, que es la apostasía. Hemos visto el misterio de la apostasía entre nosotros mismos, en nuestra misma gente, en la iglesia, entre los católicos. Y eso nos debe llevar a reflexionar. Y claro, estas cosas que nosotros hacemos, que nosotros decimos, no deben significar que debamos estar tristes siempre, al contrario. Hay que estar alegres a pesar de eso, porque dice nuestro Señor, cuando todas estas cosas ocurran, levate capita vestra, levantad vuestra cabeza, porque se acerca su liberación. Bueno, nada más. Amén. Muchas gracias, profesor, por tan buena conversa, tan buenos mensajes, siempre desde su espacio. Espero que en el próximo lunes, en el próximo conversatorio, lo podamos tener acá en vivo, aquí en nuestro espacio. Y nada, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Por favor, toma este material y comparte lo que es de lo bueno que podemos compartir dentro de las redes. Es un conversatorio sencillo y espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo episodio. Muchas gracias, profesor.